Buenos días, mis directos amigos. Esta lección laurentina de hoy va a versar sobre la tesis 52ª del racionalismo jurídico, que lo que nos dice es que en la medida de lo posible las leyes han de interpretarse según el derecho natural y más específicamente según el principio de la preceptividad del bien común. O sea, en la medida de lo posible. Luego precisaré qué quiero decir con eso. En la medida de lo posible, el sentido que atribuyamos a las leyes ha de ser aquel que mejor se acomode a la finalidad de ser idóneas para el bien común. O sea, de que su vigencia, su vinculatoriedad o fuerza de obligar en la sociedad contribuya mejor a que esta sociedad se ordene a su fin natural, que es el bien común. El problema de interpretar las leyes tiene un trasfondo conceptual de gran complejidad que evidentemente en esta lección solo puedo esbozar de pasada. Voy a referirme al problema de la hermenéutica, de la interpretación en la historia de la filosofía contemporánea, cómo surge esta cuestión, cómo a partir de ahí se aplica al ámbito jurídico, en el cual en realidad ya se había planteado muchísimo antes de la reflexión filosófica contemporánea en torno al problema del sentido y de la interpretación. Y por último, voy a señalar cómo dentro del ámbito de la hermenéutica jurídica este principio de interpretar las leyes según la preceptividad del bien común es no solamente, digamos, el más acertado o el que mejor se acomoda a lo que las leyes o el legislador que las ha promulgado ha deseado, porque en muchos casos esto no es así. Muchos legisladores contemporáneos ni siquiera conocen el concepto de bien común o en todo caso prescinden de él. De manera que mal podríamos creer que reflejamos lo que el legislador quiso decir al pretender interpretar las leyes según el principio del bien común, porque no es así. Una cosa es lo que quiso decir el legislador y otra cosa lo que quieren decir las leyes. Este querer decir va a ser central en mi argumentación de hoy y mi tesis se concreta en eso. Haya querido decir el legislador lo que haya querido decir, las leyes quieren principalmente decir que se ordene en determinados aspectos de la vida, la actividad, la conducta en sociedad de manera conducente al bien común. O por lo menos
esta lectura de las leyes como queriendo decir eso es no solamente la más idónea para el- la tarea, el cometido mismo que tienen las leyes, que tiene el legislador, aunque no lo sepa, sino también el papel que les corresponde en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, esta lectura, este querer decir una ordenación de la conducta o de ciertas facetas de la conducta humana con vistas al bien común, esta lectura es imperativa, pero en algunos casos es forzada, porque va en contra de la literalidad de la ley y de lo que entendería un lector que no estuviera ilustrado por este principio del bien común, por este conocimiento del derecho natural. ¿Hasta qué punto el operador jurídico, el juez, el registrador, el abogado, el fiscal, el funcionario público, hasta qué punto ha de permitirse esta pauta hermenéutica que estoy indicando y recomendando, hasta qué punto ha de retroceder y resignarse a una lectura más literal del texto de la ley. Bueno, pues esto en realidad ya implícitamente ya lo hemos abordado en lecciones precedentes, pero ahora voy a ahondar más y voy a hacer algunas precisiones oportunas. En resumen, las leyes están, quiéralo el legislador o no, al servicio del bien común. El propio legislador, al legislar, está, quiéralo o no lo quiera, al servicio del bien común. Es su tarea, como la de el piloto en un navío, es llevar la nave a buen puerto por el camino idóneo, o el piloto de un avión es llevar la carga o los pasajeros a salvo a través de las inclemencias climáticas o las dificultades de la navegación aérea y llevarlo al destino y hacer aterrizar eh, convenientemente. Y esto, tanto si lo quiere como si no lo quiere, esa es su tarea. Cuando la cumple, está desempeñando su oficio y cuando no, está apartándose de su oficio. El médico tiene una tarea que es la de aliviar al tratar, dar cuidados médicos, impartir cuidados médicos al paciente, sea aliviando su mal, sea en la medida de lo posible curándolo. Pero, de nuevo, el médico puede tener otras ideas en la cabeza. No se trata de saber empíricamente qué quiere cada médico. Desde luego sería imposible la práctica de la medicina si no confiáramos en que normalmente el médico también quiere eso, aunque sea por interés propio, por avanzar en su carrera, ganar prestigio, percibir emolumentos elevados o recompensas. Ese es otro asunto. ¿Para qué? Pero, pero partimos de eso. Bueno, pues el legislador tiene esa tarea.
y por tanto la de servir al bien común, ordenar la praxis humana con vistas al bien común. Ordenar, como decía Santo Tomás, ordenar racionalmente la conducta humana con vistas al bien común. Y por tanto, hemos de, en la medida de lo posible, hemos de presumir que eso es lo que quería hacer y por tanto que el texto de la ley ha de entenderse de manera conforme con esa finalidad. Y que cuando hay, en la medida en que hay una disconformidad entre la lectura literal de sus palabras del texto de la ley y el propósito consustancial a la ley de servir al bien común, ha de prevalecer el propósito consustancial de la ley. Pero esto, como digo, tiene unos límites prudenciales para que el sistema jurídico pueda funcionar con módicamente bien, de manera moderadamente armónica y no tempestuosa o borrascosa, y para, con vistas a evitar borrascas, turbulencias, sobresaltos en el funcionamiento del sistema de instituciones jurídicas, a veces hay, o muy a menudo, hay que rebajar esa exigencia, esa pauta de interpretar según el principio del bien común. ¿Hasta qué punto sí? Vamos a verlo, vamos a discutirlo, pero yo no tengo ninguna receta, ningún algoritmo para ningún medidor que diga en este punto se cede. Es una cuestión de tiento, de mano, de arte, de talante y de oficio, sin duda, que tiene un componente del saber hacer del ojo, el ojo que yo llamaría jurídico. Igual que el crítico de arte, hoy la crítica de arte se va haciendo cada vez más técnica, con procedimientos cada vez más científicos, pero en gran medida todavía hoy hay algo del ojo artístico. Para que un crítico de arte nos diga si un cuadro es de Zurbarán o de otro pintor, un discípulo suyo, una imitación, hoy disponemos de muchos instrumentos, pero persiste ese ojo crítico o artístico. O lo mismo incluso para saber si, parece mentira, pero hay muchísimas obras que no sabemos si son apócrifas o se atribuyen con veracidad a un autor. Por ejemplo, de las de el venerable filósofo Juan Duns Scoto, ha dejado un montón de obras, se le atribuyen otras, algunas se consideran apócrifas, obras de discípulos suyos, atribuidas al maestro por razones de prestigio, y hay unas cuantas en dudosas. Lo mismo pasa con Platón, lo mismo pasa con muchos autores. Y aparte de los procedimientos científicos, estilométricos, hay una que es el ojo literario,
podríamos llamarlo así, o el ojo filológico. Y por supuesto en medicina, el ojo clínico. No cabe duda de que con todo lo, con todos los avances científicos de la medicina, está el ojo clínico que a veces hoy, desgraciadamente, se pierde. A veces hoy los médicos se limitan a mandar análisis y no miran al paciente. Miran los resultados de los análisis de las pruebas, pero los buenos médicos evidentemente saben mirar al paciente, saben palpar, saben percibir, y eso es un arte. Bueno, pues el jurista tiene también un arte, y, y ese arte que se adquiere, que es una cuestión de oficio, es lo que le permite calibrar hasta qué punto ha de atenerse a esa pauta, de ese canon de interpretar la ley según el principio del bien común, y hasta qué punto ha de ceder para evitar un mal mayor que se traduciría en un mal servicio al bien común, porque conduciría, pues como digo, a un quebrantamiento de la armonía del funcionamiento del sistema de órganos jurídicos. Bueno, vamos ahora a empezar con el fondo del problema. Y lo primero que quiero plantear es qué significa eso de interpretar. ¿Qué es interpretar? Es significativo que muy a menudo en tratados de hermenéutica y concretamente de hermenéutica jurídica no se nos defina la palabra interpretar, que es el verbo central. En la teoría filosófica hermenéutica, de la cual en pequeña medida, pero no nula, yo soy deudor, se concibe la interpretación como la captación del sentido. Pero hasta donde mis recuerdos llegan de mis estudios de hermenéutica, desde luego ya alejados en el tiempo, esa noción de sentido queda bastante difuminada, es un tanto elástica y, y en realidad tampoco se define. O se considera que hay que entender la comprensión por su correlato, que es el sentido, que se comprende, y el sentido como el correlato de la comprensión. Esto puede parecer un mero juego de manos, de un artilugio, pero en realidad tampoco es tan distinto de cómo opera la ciencia al introducir, por ejemplo, partículas elementales, los conceptos de partículas elementales, que se definen por su interacción y unas con relación a otras. De manera que podríamos aceptar este acercamiento aproximativo que luego se va aclarando con ejemplos, con ilustraciones, con detalles. Pero con todo, a quienes somos de espíritu filosóficamente analítico, nos queda una preocupación o una insatisfacción, nos quedamos sedientos en la medida en que querríamos una aclaración mayor, más rigurosa de qué es el sentido. Hasta donde yo he alcanzado, desde luego con conocimientos de hermenéutica limitados, y de reconocerlo, y con una lectura de los grandes clásicos de la hermenéutica, como Gadamer, Coret, Ricoeur, que es insuficiente, porque fue una corriente que brevemente me interesó, pero hasta cierto punto nada más. Nunca fue una de mis pasiones filosóficas. Me pareció interesante, me pareció que
merecía la pena detenerse un poco en ella y reflexionar en torno a sus elaboraciones, tomarlas en cuenta para los estudios de historia de la filosofía, pero no mucho más. O sea, no fue, desde luego, en absoluto, ni por asomo, ni la corriente hegemónica, ni de las más importantes. De manera que esa aproximación de que el sentido es lo que entendemos o comprendemos, o lo que está destinado a ser entendido o comprendido, no nos puede satisfacer. Digamos que es un inicio, nos, nos aporta una, una primera indicación, una ligera pauta, pero nada más. Vamos a indagar. El problema de interpretar, si hay que interpretar, cómo hay que interpretar, qué criterios hay que seguir en la interpretación, y el problema de qué es lo así interpretado, es un problema que nos puede parecer obvio, pero que en la historia de la filosofía en realidad es tardío, porque sin duda en todas las épocas los filósofos han estado siempre en diálogo con sus precursores y el filósofo siempre vuelve a las fuentes. Vamos, siempre. Hay filósofos que no vuelven y hasta que querrían no volver. Por ejemplo, Descartes está fortísimamente inspirado por una larga tradición, pero por su propio talante de hacer creer, o creer él mismo, que se sacaba toda la filosofía de, de una mente reconcentrada en sí misma, ensimismada, al calor de una estufa en la fría Holanda, prescindiendo de todo lo que le habían enseñado sus preceptores, que era más bien una corrupción, y de todo lo que había percibido por los sentidos, en esa auto-reconcentración mental hallaba una raíz fecunda, el cogito, y de ahí salía toda la filosofía sin tener en cuenta a nadie ni nada. Un talante opuesto al de Leibniz, que por muy innatista que sea, y lo es, cree que en realidad solo podemos desarrollar una filosofía racional porque nacemos con unas ideas innatas. En el fondo del alma están esas ideas de las cuales se va a desarrollar después toda la reflexión, pero sin embargo, esa reflexión tiene que hacerse en diálogo, en comunicación con los demás. Cierto que esa comunicación en el sistema leibniziano de la armonía preestablecida es de algún modo un como sí, porque la mónada no tiene ventanas, en rigor no interactúa, no hay acción causal de una mónada sobre otra, cada una desarrolla espontáneamente de su propio fondo toda su ulterior trayectoria, pero sin embargo el universo está organizado de tal modo que hay una aparente interacción, la comunicación de sustancias, sin la cual no podría tener lugar ese autodesarrollo de la mónada. De manera que, en cierto sentido, podemos decir que para Leibniz no hay desarrollo de la filosofía únicamente a partir del fondo del alma, sino en esa comunicación siquiera aparente con los demás, en ese diálogo por los demás. Por eso, en todo su pensamiento, él está constantemente exhortando al diálogo y agradeciendo las críticas que lo ayudan a pergeñar mejor su pensamiento. Mientras que un cartesiano como Malebranche dice todo lo contrario: si responde a sus críticos es para salvar su honor, porque a fuerza de buen cartesiano desarrollaría, piensa, toda su filosofía sin tener en cuenta para nada lo que digan o dejen de decir o pensar los demás. Bueno, de manera que, exceptuando esos cartesianos y quizá algunos otros, los filósofos no solo han estado
en diálogo con los demás, con sus coetáneos, y la filosofía ha sido siempre, ha vivido de la controversia. Los grandes filósofos han sido controversistas, empezando por Platón. Evidentemente, los diálogos platónicos son diálogos, no cabe duda, de razonamiento, de inferencia, pero también de controversia. Hay controversias explícitas e implícitas con los diversos presocráticos, con Heráclito, con Parménides, con Anaxágoras, por supuesto, sobre todo con los sofistas, siguiendo por su díscolo discípulo eh, Aristóteles, cuya filosofía también se desarrolla en controversia, en debate con sus precursores, pero principalmente con su propio maestro, con Platón. Las escuelas helenísticas se desarrollan en debate unas con otras, y así sucesivamente. Pero además, la filosofía de cada época vuelve a sus precursores. Lo hace con diversas modalidades, a veces polémicas, a veces no, a veces aparentemente como meros argumentos de autoridad o como fuente de dificultades. Por ejemplo, ya he hablado en lecciones anteriores de la filosofía escolástica, cuyo paradigma es la Suma Teológica de Santo Tomás, que está plagada toda ella, desde el principio hasta el final, de notas infrapaginales con referencias a autoridades, lo que en su época se consideran autoridades, filósofos del pasado, principalmente Aristóteles, San Agustín, teólogos, padres de la Iglesia, también evidentemente los textos bíblicos, textos jurídicos, pero Santo Tomás no entra en polémica con nadie. Si utiliza estas fuentes de autoridad, es unas veces a favor de la tesis que él quiere defender y proponer, y otras porque avalan o parecen avalar las tesis opuestas, las objeciones a sus planteamientos. Y cuando es así, lo que va a hacer justamente es interpretar esas fuentes aparentemente adversas de manera que concuerden con lo que él quiere brindarnos, con lo que él va a proponer. Este método del Aquinate, de únicamente referirse a tesis anteriores, a asertos de filósofos u otros pensadores o escritores del pasado, únicamente a título de autoridades que hay cuyo mensaje, cuya doctrina se recoge porque apoya lo que uno quiere decir o se reinterpreta para que no se oponga a lo que uno quiere decir. Este método es el que prevalece en la época de Santo Tomás, y paulatinamente la escolástica introducirá un método más polémico en autores escolásticos, filósofos, teólogos, juristas escolásticos del Renacimiento y del Posrenacimiento. Se practica la polémica y se dice, bueno, planteamiento de la cuestión, tesis, existe la tesis A, que la proponen fulano, mengano, zutano y perengano. Existe la tesis no A o la tesis B, que es contraria a A, y esta la proponen el otro, aquel y el de más allá. Y la nuestra es la siguiente. Y se van a esgrimir, se va a demostrar con silogismos, premisa mayor, menor, conclusión, y eh, a esa exposición principal va a seguir una secundaria que es el estudio de las objeciones. Objeciones es una, dos, tres, cuatro objeciones, y en cada una de ellas se va a responder si se concede la mayor o no se concede, o se concede la menor, o se distingue, subdistingue, se niega la consecuencia. Bueno, este es el método clásico de la típica argumentación escolástica, que es el que yo estudié en los grandes manuales que, por fortuna, por un favor de la diosa Fortuna, tuve ocasión
de, de tener que estudiar para la preparación de mi licenciatura filosófica y lo considero un privilegio porque, dado que hoy, vamos, no solo hoy, sino desde hace muchísimo, se suele considerar un método anticuado de organización de un texto, de un manual filosófico, prácticamente estaba desterrado de todo lo que no fuera la enseñanza eclesiástica. Entonces yo considero un privilegio, una ventaja, el haber tenido ese tipo de formación que contribuyó muchísimo al talante posterior tan argumentativo, tan demostrativo de toda mi elaboración filosófica. Bueno, pues en ese periodo, los autores con los que se debate, la polémica, suele ir dirigida a autores contemporáneos de cada filósofo, y mucho menos a los del pasado. Pero a veces inevitablemente sí. Los tomistas no suelen criticar a Duns Scott, evidentemente, sino a escotistas contemporáneos suyos, pero de un modo u otro también van a criticar a Duns Scott. De manera que la referencia a fuentes anteriores se va acentuando. Al dejar de ser tan reverencial como lo era en el momento en que escriben los medievales sus obras filosóficas, su referencia a filósofos del pasado, autores del pasado, era reverencial, no polémica, pero en el desarrollo posterior, a partir del siglo XIV, de la gran polémica entre nominalistas y realistas, y por supuesto en los siglos posteriores, esta referencia va a hacerse, como digo, más polémica, más, eh, menos deferencial y más de cuestionamiento. Se va a interpelar, se va a estar a la escucha de los autores del pasado, de los filósofos del pasado, no solo para, ni preferentemente para hallar en ellos confirmación a lo que uno propone, sino a veces también la tesis opuesta que se va a combatir. Pero claro, eso requiere entender lo que han querido, lo que han dicho o lo que han querido decir. Eso requiere entender el sentido de sus afirmaciones. ¿Con qué criterio se leen los textos de los filósofos anteriores? Bueno, pues a pesar del creciente papel de esa polémica en el desarrollo de todo el pensamiento filosófico de los siglos XIV, XV, XVI y así hasta el XIX, el problema del criterio de lectura o de interpretación no se va a plantear. Y tenemos, por ejemplo, ya he dicho que Leibniz, que es una mente enciclopédica, por supuesto, está compenetradísimo, ha hecho una lectura honda, detallada, por supuesto en griego y en latín, de los textos de Platón, de Aristóteles, de los estoicos, de los padres de la Iglesia, de los escolásticos, los conoce del derecho y del revés, los cita convenientemente. Es verdad que tampoco le gusta polemizar con los filósofos del pasado. En realidad, él es un filósofo muy conciliador e incluso con sus contemporáneos prefiere reinterpretarlos de manera que sea el sentido de lo que afirman sea concorde con su propia filosofía de la armonía preestablecida. En ese armonismo, en esa filosofía de la armonía y continuidad, en realidad la disonancia, la contraposición, la colisión es, es un tropiezo. Es un tropiezo que es como una mancha que se querría limpiar, e incluso las opiniones adversas se querrían de algún modo, hasta donde sea posible, recuperar. Esto lo lleva en sus diálogos, que son polémicas, a veces muy acerbas por sus interlocutores. Él trata de quitarles hierro y de suavizar, de echar mantequilla o lubricante, pero la polémica a veces se agudiza
se envenena, pues sus interlocutores, como Arnaud, como los newtonianos en Inglaterra, como tantos otros, no, no se dejan asimilar por Leibniz. Se, se resisten como gato panza arriba a que sus puntos de vista sean incorporados al determinismo universal de Leibniz. Y quieren, por ejemplo, recalcar el libre albedrío, y Leibniz hace muchas concesiones terminológicas en aras de esa concordancia. Leibniz es un gran irenista, igual que buscó la paz y la concordia de las iglesias cristianas. Sin conseguirlo, en filosofía pasa igual. Bueno, por tanto, Leibniz tiende a ser escasamente polémico con sus contemporáneos, pero aunque él no lo quiera, sus diálogos son polémicas. Y la correspondencia con Arnaud, la correspondencia con Folder, con Clark, son verdaderos, verdaderas obras maestras de polémica filosófica. Y como digo, a veces, por parte de sus interlocutores, agria, por mucho que Leibniz se esfuerce por suavizar. A partir de ahí, el estilo de los filósofos va a ser más abiertamente polémico unos con otros y con sus antepasados, con sus precursores. Y en realidad, por ejemplo, a Kant no lo concebiríamos si no es por su polémica constante contra Leibniz y contra Wolff. En realidad, la obra del Kant maduro, del Kant crítico, es una obra, no digo de polémica anti-leibniziana, pero de una obra alternativa al racionalismo, a la metafísica racionalista de Leibniz, inconcebible sin la controversia explícita unas veces e implícita las demás con Leibniz. Para eso ha de entenderlo. Finalmente llegamos a Hegel. Hegel tiene una pretensión que la verdad es el todo y por tanto su sistema, lo que él llama el punto de vista actual de la filosofía, incorpora todo. La verdad es el todo, la falsedad es la parte. Por tanto, lo que es verdad como un momento el todo es un todo dinámico que se elabora, no está en el punto de partida, que es un en sí, ni en la fase intermedia, que es un fuera de sí, el momento de la alienación, está en el punto de llegada, que es de la Aufhebung, de la superación, que es el en y para sí, en el cual los momentos precedentes quedan simultáneamente conservados y anulados. Eso quiere decir, son los dos sentidos del verbo alemán aufheben, que se ha traducido como sublimar, perdón, sublate en inglés. Se ha dicho en español superar, pero evidentemente superar como palabra técnica de la jerga hegeliana traducida al español valga, pero en realidad ningún verbo español puede traducir el verbo alemán por su ambivalencia aufheben. Bueno, pues evidentemente esta empresa titánica de Hegel, que se manifiesta en una de, para mí, sus obras maestras. Hegel escribió muchísimas obras. En realidad hay los hegelianos, los que hemos ido. Yo confieso que una buena parte de mi juventud y de mi primera postjuventud fui en gran medida hegeliano, no un hegeliano total o incondicional, pero sí, digamos, me acogía de buena gana bajo esa denominación que dejó huella posteriormente. Bueno, pues hay hegelianos de varios sabores o colores. Los hay muy influidos por el primer Hegel. Cuando digo el primer Hegel no me refiero a las obras no publicadas o a las primeras obras publicadas que tienen valor, pero tuvieron escasa difusión, sino a su primera gran obra, La fenomenología del espíritu. Está el Hegel de las grandes obras
posteriores, sobre todo de su cátedra en Viena, en Berlín, la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Bueno, esa la había escrito un poco antes de ir a Berlín, es lo que la ciencia de la lógica. Pero para mí quizá la más, digamos, de un valor filosófico más perenne que esas obras que son muy abstrusas, que reflejan un esfuerzo titanesco, pero claro, hoy quizá pensamos, no sin razón, que obedecen a un intento arquitectónico artificial y en parte baldío, que tienen más el mérito de esa desmesurada ambición de construcción racionalista que de un logro sistemático que verdaderamente hayamos podido heredar. Pero en cambio, las lecciones que quedaron inéditas y fueron publicadas por sus discípulos, las lecciones sobre la historia de la filosofía, sobre la filosofía de la historia, sobre la estética, sobre la filosofía de la religión, esta serie de obras de docencia que plantean evidentemente el problema de que se ha discutido hasta qué punto sus discípulos fueron fieles o no fueron fieles. Hasta qué punto hay en esas publicaciones, está la mano que ha redondeado o ha añadido o ha limado asperezas de quien ha tomado los apuntes. Bueno, yo no soy especialista y no puedo tener opinión ninguna sobre ese asunto. Los especialistas evidentemente van a la caza de los manuscritos para tratar de averiguar hasta qué punto Hegel queda fielmente reflejado o no. En todo caso, yo me fijo solo aquí en las lecciones sobre historia de la filosofía. Bueno, pues si leemos esas lecciones sobre la historia de la filosofía, yo las leí y releí y estudié a fondo y aprendí muchísimo. Evidentemente que no constituyen un texto de historia de la filosofía como solemos entenderlo, porque todo es una lectura completamente sesgada, evidentemente hay una historia filosófica de la filosofía. Es más, la historia de la filosofía solo la puede hacer un filósofo, porque solo un filósofo puede entrar en la en el espíritu de cada sistema, de cada aportación. Solo un filósofo puede compenetrarse con los problemas y los conceptos filosóficos. Y solo un filósofo es capaz de seguir el hilo de cómo la problemática y el utillaje conceptual heredado de un filósofo, de la escolástica, de Descartes, por ejemplo, es retomado, reelaborado, reasumido en una filosofía posterior, por ejemplo Leibniz, y es una obra, por tanto, que el mero historiador no podría hacer. El mero historiador no puede meterse, no puede enfrascarse en la problemática filosófica. Bien, pero claro, lo que hace Hegel es más que eso. No hace una historia objetiva de la filosofía, ni siquiera la que nosotros, quizá modestamente, consideraríamos, cuando hacemos trabajos de historia de la filosofía, consideraríamos objetivos. Lo suyo está totalmente sesgado desde su propio ángulo. Ahora, no, esto se entiende en la medida en que las lecciones de historia de la filosofía forman parte en la construcción sistemática de Hegel, forman parte del sistema de la filosofía. El espíritu, ustedes saben cuáles son las tríadas que configuran el sistema hegeliano. Bueno, pues el espíritu absoluto, que es el tercer componente o el tercer estadio de la tercera tríada, a su vez se divide en tres subestadios, que son el arte, la religión y la filosofía. Y esta filosofía tiene su propia historia en la cual se realiza, es decir, cada momento de la historia de la filosofía, lejos de ser contingente o suceder por circunstancias fortuitas de encuentro de influencias, no, obedece a una lógica interna para desembocar en el idealismo absoluto.
Bueno, esto evidentemente suscita problemas desde el punto de vista historiográfico, no deja de ser grandioso, es una historia de la filosofía en la cual todos los tratamientos y sistemas precedentes son momentos conducentes al idealismo absoluto de Hegel, pero claro está, esto no es lo que usualmente entendemos por historia de la filosofía. Pese a lo cual resulta interesantísimo y muy sugerente leer eh, qué es lo que nos dice Hegel sobre Heráclito, sobre Platón, sobre Parménides, sobre Descartes, sobre Leibniz, sobre todos los precursores. Aun cuando yo personalmente considero que se equivoca en unas cuantas ocasiones, incluso desde su punto de vista. Es decir, que puestos a esa empresa a la que me he referido, entiendo que podía haber abordado varios de esos filósofos de una manera diferente. O sea, yo puesto en el papel y en la tarea y en la mente de Hegel, creo que habría eh, abordado de manera diferente el lugar y el significado de varios de esos antecesores. En todo caso, lo único que, si traigo todo esto a colación, es porque Hegel hace toda esa magna labor que requiere, por su parte, un conocimiento amplísimo, hondísimo, detalladísimo, muy meditado de toda la obra de la filosofía anterior, igual que nos muestra en sus otros escritos y libros póstumos un conocimiento insólito que no sabemos cómo llegó a adquirir de la matemática y la ciencia de su época, de la historia, de la religión, del arte. Bueno, evidentemente decir que su mente es enciclopédica es una litote. En realidad es muchísimo más que enciclopédica, es ultra enciclopédica. Bien, pero sin embargo hay algo que desde el problema que constituye la temática de la presente lección echamos en falta. Y es que no asoma en absoluto en todo ese texto póstumo de lecciones de historia de la filosofía la cuestión del método interpretativo. Parece que él dispone de una inspiración, de una mirada intuitiva que le permite discernir sin necesidad de debate exegético o hermenéutico qué dijo y qué quiso decir Heráclito, qué quiso y qué quería decir Jacob Böhme o qué quiso y qué quería decir Descartes, por poner estos ejemplos. Evidentemente, hoy nos planteamos, ante todo, cuando vamos a leer esos textos, primero, por bien que conozcamos el idioma en que se escribieron, y la mayor parte de nosotros distamos de dominar el griego clásico como lo dominaba Hegel, ni muchísimo menos, pero por otro lado hemos salido de la ingenuidad y sabemos que el griego clásico encierra muchas trampas, que el griego clásico evoluciona de una generación a otra. Los estudiosos, los eruditos, nos hablan de una evolución de la lengua platónica, gracias a la cual han podido establecer una cronología de los diálogos que no se conocía en época de Hegel. Han sido los estudios estilométricos comparados con la literatura griega del mismo periodo, en la medida en que se puede adscribir fechas, los que nos han permitido ir determinando que sin que Platón se diera cuenta, su propia lengua iba evolucionando, iba empleando unas palabras en unos periodos, otras en otros, privilegiando unas construcciones en un periodo en otro. Bueno, de manera que hoy tenemos una mirada a la lengua evidentemente mediada por todos los estudios de lingüística y filología que han venido desde comienzos del siglo XIX. O sea, nos separan 2 siglos de aquella, casi 2 siglos, de aquella construcción hegeliana, y hemos aprendido mucho. Pero además hemos aprendido que incluso si conociéramos perfectamente, que hoy no es el caso en la mayoría de nosotros, la lengua original, ni conociéramos perfectamente el latín medieval, ni ninguno de los otros idiomas en que se han expresado los filósofos, sabemos que eso no basta y que hacen falta criterios de lectura
criterios hermenéuticos porque son posibles diferentes interpretaciones. Bueno, pues esto es algo a lo cual Hegel, con su enorme genio, con su deslumbrante capacidad intelectual, siento quizá el mayor genio de la historia de la humanidad, sin embargo, tiene sus limitaciones, que son limitaciones de su propio tiempo, y le falta este aspecto de la hermenéutica. Bueno, pues el filósofo que va a abordar ese problema, como no lo había hecho anteriormente ninguno, es contemporáneo de Hegel, un enemigo de Hegel, cuyo racionalismo odiaba, que enseña simultáneamente en la Universidad de Berlín, pero mientras Hegel estaba aureolado por una fama extraordinaria, era el catedrático, era la figura intelectual de mayor relieve en la Alemania, no solo en el Reino de Prusia, sino en toda la Alemania de los años 20 del siglo XIX. En cambio, su adversario, Schleiermacher, que es a quien me refiero, era un modestísimo, incipiente privatdozent, es decir, que tenía una docencia de estas, por decirlo así, de colaborador honorario, sin percibir emolumentos, hasta donde yo sé, que muy engreído, y había entre ellos una enorme hostilidad. Hegel se ríe habla con un sarcasmo muy grande, sin mencionar el nombre de Schleiermacher, pero sí de algunas de las tesis que éste defendía. Schleiermacher es el eh, creador de la hermenéutica. Justamente es el creador de la hermenéutica porque, a diferencia de la filosofía racionalista, Schleiermacher es un irracionalista y entiende que la realidad no es diáfana, no es transparente, que la realidad humana, menos aún, que el discurso de los demás coetáneos o precursores tampoco lo es, que hay que averiguarlo y que hay que averiguarlo con unos criterios que no pueden ser puramente objetivos. Hay que ponerse unas lentes, mirarlo con esas lentes, pero las lentes nunca son, siempre son graduadas. Si miramos, si nos ponen unas gafas sin graduar, con un cristal transparente como el que queremos tener en nuestras ventanas, que querríamos un cristal lo más transparente posible, que, que viéramos lo que hay más allá de la ventana como si no hubiera ventana, como si la abrimos, pero evidentemente las lentes que nos ponen están hechas para corregir algún defecto de nuestra visión y por tanto tienen algún tipo de graduación contra el astigmatismo, la hipermetropía, la miopía, lo que sea. Bueno, pues Schleiermacher dice, para captar lo que se transmite en el hacer humano y en el decir humano, eso que se transmite es un sentido y se capta por una comprensión que está mediada por la propia mirada del sujeto. La, la acción humana es una acción teleológica, no, los hechos humanos no son hechos brutos como los de la naturaleza, obedecen a un propósito. También el decir humano, cuando hablamos, no estamos simplemente expresando un aserto, sino que lo decimos por algo y para algo, en una comunicación, en una discusión, en una arenga, y por tanto hay que concebir, hay que captar el propósito del interlocutor, pero ese propósito no nos es transparente, no es diáfano, y se requiere esa captación, esa comprensión. Bueno, esas ideas van a ser heredadas posteriormente en el neocantismo, en una parte del neocantismo, lo que se llama la escuela suroccidental alemana,
particularmente en el historicismo neokantiano de Dilthey, pero también en Windelband, en Rickert, la llamada Escuela de Friburgo. Dilthey es un autor que ha sido considerado relativista, y lo es porque él considera que distingue, no es el único, es una tónica general de una buena parte del siglo XIX, incluyendo Marx, pero particularmente de esta escuela suroccidental alemana, neokantiana, que distinguen las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu. Rickert las denomina con una terminología muy sui generis como ideográficas, las del espíritu, y nomotéticas, las de la naturaleza. Y el método que tendríamos de estudio en unas ciencias y en otras sería diferente. En las de la naturaleza sería explicar, erklären en alemán, aunque erklären etimológicamente es esclarecer, que viene justamente de clair, o sea, de claro, ilustrar, iluminar. Sin embargo, bueno, el verbo erklären se traduce, y se traduce bien, como explicar. En cambio, las ciencias del espíritu, las ciencias humanas, diríamos hoy, no hay que explicar, sino que hay que entender o comprender. En alemán, verstehen. Bueno, esto ha dado lugar después a muchísimos estudios sobre si efectivamente podemos hablar de esa dicotomía metodológica, si en las ciencias de lo humano hay un enfoque, una aproximación diversa, peculiar, que es el entender. Podríamos decir también, y siguiendo a Dilthey, que habla de la vivencia, de la empatía, una palabra que hoy se ha puesto muy en boga, incluso entre algunos juristas y filósofos del derecho, que en lo relativo a lo humano y a las ciencias humanas habría que empatizar con, con el otro. Solo entenderíamos si vamos a estudiar cualquier hecho del pasado, qué sé yo, las guerras púnicas, a Escipión, el africano, y a su enemigo Aníbal. Bueno, pues tendríamos que empatizar. O sea, tendríamos no solo que conjeturar cuáles serán sus propósitos, sino de algún modo, hasta cierto punto, ponernos en su piel, sentirnos al describir las campañas de Aníbal, sentirnos por un momento Aníbal, y al hablar de las de Escipión, sentirnos Escipión. Bueno, yo evidentemente los dejo a ustedes libres de comulgar o no con esas ideas. Yo confieso mi gran escepticismo y mi total incapacidad de empatizar. Una cosa es sentir compasión, interés, afecto, admiración, pero verdaderamente ponerme en la piel de Aníbal o Escipión me resulta difícil, para no hablar ya de personajes que me resultan, porque esos con todos sus defectos y sus crueldades me resultan admirables, pero otros no. Y no querría ni por un momento ponerme en su piel. Sin embargo, sí me gustaría explicar su conducta, imaginar cuáles pudieron ser sus motivos, incluso cuando fueron suicidas, porque fueron decisiones que los llevaron a su propia pérdida. Bueno, por ese camino de esas escuelas tenemos el desarrollo de la hermenéutica, que como digo, siempre va a tener un sesgo más o menos subjetivista, porque se va a decir el sentido de los actos humanos y del decir humano no es puramente objetivo, tiene una verdad hasta cierto punto relativa. Ya decía, Dilthey ha sido acusado de relativismo, otros han dicho no es relativista, el historicismo de Dilthey es un perspectivismo, como quiso ser el de Ortega y Gasset. La verdad no es exactamente que la verdad se modifique según nuestra mirada, pero a cualquier efecto es como si se modificara. O sea que podría haber una verdad en sí como la cosa en sí de Kant, pero la única verdad pertinente, interesante,
que nos dice algo es la verdad para nosotros, y esa verdad para nosotros está mediada por nuestro propio enfoque. Esas ideas son retomadas después por la escuela hermenéutica propiamente dicha, inspirada en gran medida por Heidegger, que evidentemente es también heredero de toda esta tradición germánica, y va a tener como sus protagonistas a Gadamer, Coret, después en Francia a Ricoeur, y esta escuela de nuevo se debate en ese no man's land, en ese terreno de nadie, de que no quiere ser relativista, pero sí quiere ser perspectivista, historicista. Y de nuevo, esto nos lleva, aquí dejamos de lado los hechos de la naturaleza, hechos con relación a los cuales hay teorías científicas cuyo relativismo no tiene nada que envidiar a cualquier relativismo que atribuyamos a Dilthey o a Gadamer, porque la mecánica cuántica, por lo menos en sus interpretaciones usuales, es igual de relativista. No hay unos hechos físicos independientes de la mirada del observador, sino que varían según esta mirada del observador. De algún modo, toda esta escuela de Copenhague pues incurre en un relativismo neocantiano en las cosas de la naturaleza muy similar al que en las cosas del espíritu tenía el neocantismo de Dilthey. Bueno, dejamos de lado los hechos de la naturaleza y nos ocupamos únicamente de los hechos del ser humano, los que esta escuela diltheyana llama los del espíritu. Pero aquí, de todos ellos, nos vamos a ocupar solo de uno de esos, una faceta minúscula, que son las expresiones jurídicas. Porque no nos interesa aquí la historia de la filosofía, ni la historia de la teología, ni la historia de la medicina. Nos interesa únicamente el derecho. Nos interesa lo normativo. Y dentro de lo normativo, la norma jurídica. Bueno, pues así como los filósofos únicamente han elaborado, únicamente se han ocupado de proponer una hermenéutica filosófica en un momento tardío, como digo, a partir de Schleiermacher, los juristas desde la antigüedad han estado confrontados al problema de interpretar las leyes. Y los jurisconsultos o jurisperitos romanos, la gran jurisprudencia clásica romana, desde el siglo I de la era común, con las dos escuelas enfrentadas de proculillanos y sabinianos, hasta las escuelas posteriores, los grandes, la época áurea, que es el siglo II y el III, y sus continuadores hasta Justiniano y después, para no hablar ya del resurgimiento del derecho romano en la Edad Media, la escuela de Bolonia, los glosadores y las demás escuelas. Evidentemente, en todas ellas es esencial el tener criterios de interpretación. ¿Por qué? Porque las leyes, en esta tradición, las leyes no se anulan. Evidentemente, un emperador puede abrogar, y lo hace, puede abrogar, revocar una ley precedente. Pero generalmente las leyes tienden a acumularse. Esto lleva a que la ley posterior no abroga a la anterior, pero se antepone a ella. Y por eso se elabora el adagio lex posterior derogat priori. Pero ojo, el verbo derogare en latín no significa lo que el español derogar. En español usamos derogar como sinónimo de abrogar, revocar, anular, pero en otros idiomas, en inglés, en francés, en los verbos correspondientes, déroger, por ejemplo, en francés, no significa derogar.
No, para derogar, para lo que nosotros decimos derogar, se usa abroger, abrogar o revocar. La revocación del edicto de Nantes por Luis XIV por el edicto de Fontainebleau de 1685, en que abrogó, revocó el edicto de su antepasado, de Enrique IV, de 1598. Bueno, lex posterior derogat priori no significa que la ley posterior deroga a la anterior, sino que se aplica con prevalencia o jerarquía superior a la ley anterior. Se sobrepone a la anterior, sobrepuja a la anterior. Con lo cual ya tenemos un criterio hermenéutico de saber cómo interpretar las leyes. Es decir, cuando vemos una colisión entre una anterior y una posterior, se aplica la posterior. Por otro lado, hay leyes que en su literalidad no colisionan con ninguna ley posterior, pero sin embargo colisionan con algunos principios, con algunos cánones que implícitamente, a lo mejor no expresados, se han ido adoptando, con algunas pautas de aplicación, con alguna costumbre jurisprudencial. Bueno, pues en ese caso, la ley no, que no colisiona con ninguna posterior, se va a interpretar de manera conforme con esa costumbre jurisprudencial posterior. También podemos tener dos leyes sin determinar cuál es anterior y cuál es posterior, pero que colisionen entre sí. Pero una nos parece de mayor jerarquía, es más fundamental. Bueno, pues ahí se va a aplicar el canon lex superior derogat inferiori. La superioridad e inferioridad son problemáticas y es el jurisconsulto el que, con arreglo a determinados razonamientos, va a presumir o va a afirmar o va a postular. A partir de ese desarrollo de la hermenéutica jurídica en la gran jurisprudencia jurídica, la gran jurisprudencia clásica romana y después en la Baja Edad Media, a partir de la Escuela de Bolonia y todo su desarrollo posterior hasta llegar a la filosofía jurídica, cuyo culmen está en los escolásticos españoles del siglo de oro, lo que en sentido lato se llama Escuela de Salamanca, aunque no fue solo de Salamanca, en realidad fue un racimo de escuelas en controversia unas con otras, por ejemplo la de Coimbra, en Portugal. Bueno, en este periodo tenemos la culminación de ese tipo de jurisprudencia inaugurada por la Escuela de Bolonia en el siglo XII. Y luego ya vendrá después un desarrollo posterior, a partir de Grocio, la escuela del derecho natural, que es heredera de la escolástica, pero que caminará por su propio vuelo. Y en todas ellas, evidentemente, el arte de la interpretación es importantísimo. Y en Leibniz, que como digo, no hay una hermenéutica filosófica, pero sí hay una hermenéutica jurídica. Leibniz sí se plantea el problema de con qué criterios vamos a interpretar las leyes. Y en sus escritos en latín tiene desarrollos muy interesantes, criterios muy interesantes sobre hermenéutica jurídica. Y esto va a continuar. Llegamos a el ideal de Montesquieu fue el de que el juez sería la boca de la ley al que correspondería decir el derecho y no interpretarlo. De manera que la ley debería ser tan clara, tan explícita, tan de un sentido tan indiscutible, incontrovertible, que no hubiera, el juez no tuviera que discurrir qué quiere decir o qué no quiere decir, fuera diáfana. Y esta fue la pretensión de la Revolución Francesa, cuando prohibió a los jueces
interpretar la ley. Y les preceptuó, en caso de que tuvieran duda, remitirse al propio legislador. De manera que sería el propio legislador el que emitiría la interpretación que se llama auténtica. Interpretación auténtica es la interpretación que da el autor de una obra de esa misma obra. Por ejemplo, cuando un filósofo escribe algo, escribe un libro, este libro es sometido a controversia, a debate, a interpretaciones varias por sus discípulos, y unos lo interpretan así, otros así. Bueno, pues el propio filósofo puede intervenir y decir, no, lo que quiere decir mi obra, lo que he querido decir es esto, esto y esto. Está ahí ofreciendo la interpretación auténtica, es decir, la que emana de la propia fuente del texto interpretable. Bueno, esta norma de la legislación revolucionaria francesa tiene un grave problema, tiene muchos problemas jurídicos, y es que la llamada interpretación auténtica puede ser inauténtica por muchos motivos. Primero, porque el legislador ha cambiado de opinión aun sin darse cuenta. Segundo, porque si es una asamblea, esta asamblea ha podido cambiar de composición. Ha habido unas elecciones o se ha cooptado a la asamblea a nuevos miembros o han sido depurados algunos miembros. Otro problema es que el legislador, al edictar una ley, incurre en un compromiso, es un acto de habla en el cual contrae un compromiso con la sociedad. De esto ya hemos hablado anteriormente. El legislador no está emitiendo un acto de habla inocente, sino que está incurriendo en un acto de habla edictivo, promulgatorio, que, que obliga a la sociedad, desde el momento mismo en que la ley es edictada o promulgada, los súbditos quedan obligados a su cumplimiento, pero el legislador también queda comprometido a reconocer que eso que ha edictado está vigente. Si al legislador le fuera lícito edictar hoy A y tras ciertas dudas, pasado mañana decir, no, donde he dicho A quería decir A', donde dije Diego, no digo Diego, sino digo Diego. Bueno, eso evidentemente quiere decir que estamos abiertos al antojo interpretativo del legislador, porque el legislador no está comprometido por el texto de la ley, dado que él puede decir, no, es que quería decir esto, porque lo digo yo. Como de algún modo también el filósofo cuando dice, no me interpreten así o así, lo que quería decir mi texto es esto. Bueno, muy bien, muy respetable, pero los demás tienen tanto, lo que ha producido, de algún modo les pertenece a los demás, y los demás también tienen derecho a interpretarlo de otro modo, y con tanto derecho como el propio autor. Habrá que ser deferentes para con el autor, tiene una presunción de corrección, su propia interpretación, pero otras interpretaciones ajenas que colisionen con la suya son defendibles, y a lo mejor hay los que las defienden tienen mejores argumentos que el propio autor para defenderlas. De manera que los jueces, a la hora de aplicar la ley, pueden tener mejores argumentos para entenderla, interpretarla de un modo determinado que el propio legislador, el cual no, por tanto, lejos de que deba prevalecer su interpretación como auténtica, en aras de la seguridad jurídica, eso debe estar prohibido. Tan es así que los positivistas, la gran escuela de juristas positivistas franceses, sobre todo en derecho civil del siglo XIX, lo que se llamó la escuela de la exégesis, en principio partía de esa idea revolucionaria de aplicar el texto de la ley a rajatabla, que es la de Montesquieu, en definitiva. Somos jueces, somos la boca de la ley, decimos el derecho, no hacemos el derecho. Por tanto, tomamos la ley y la aplicamos literalmente. Pero como eso resultaba imposible, hubo que interpretarla
Y por eso fue la escuela de la exégesis. Exégesis es justamente interpretación. Esa larga tradición jurídica de interpretar la ley confluye con la escuela de la hermenéutica filosófica y en la ciencia jurídica y, por supuesto, en la filosofía jurídica contemporánea, se plantea ampliamente el problema de la interpretación de la ley. Y sin ser adeptos de las ideas de Schleiermacher, ni de Dilthey, ni de Gadamer, hay que reconocer, no obstante, que lo que quieren decir las leyes a veces no es lo que dicen. La, la, la ley es un aserto. O sea, un texto de ley es un aserto. Ya hemos dicho en lecciones anteriores, el aserto legislativo es un aserto en el cual se enuncia que un estado de cosas está afectado por una determinación normativa, sea preceptividad u obligación, sea prohibición, sea licitud o derecho. Lo peculiar del legislador es su poder legislativo, que hace que el aserto, cuando lo dice, cuando realiza ese acto de habla, de afirmar la preceptividad, licitud o prohibición de ese estado de cosas, lo hace en condiciones tales que eso que dice pasa a ser verdad porque él lo dice. No era verdad antes, pero sí es verdad en el momento en que él lo dice y a partir de que él lo dice. Y el fundamento de la verdad de lo que dice es el propio acto de habla de que lo dice. Ahora, ¿qué es lo que dice? Lo que dice es lo que literalmente podría entenderse. Pues bien, no siempre lo que decimos es lo que queremos decir. A veces cometemos un lapsus, muy a menudo, todos. Yo mismo, en esta lección, sin duda, he incurrido en lapsus. Está claro que el interlocutor, el oyente, va a corregir mi lapsus y va a rectificar el sentido. En inglés se distingue, se usa el verbo mean, que solemos traducir por significar. Y the meaning, el sustantivo, lo traducimos como el significado o el sentido. Pero el verbo mean podemos traducirlo en muchos contextos como querer decir. En la célebre frase I mean what I say and I say what I mean, la traducción es quiero decir lo que digo y digo lo que quiero decir. Las leyes, literalmente tomadas, podríamos entender que dicen algo, pero en el contexto, por ejemplo, ya hablaba de esto en una lección anterior, tomemos una frase del Código Penal, interpretada aisladamente, nos llevaría a un error, evidentemente. ¿Qué hay que hacer? Interpretarla en el contexto de todo el Código Penal, como mínimo, pero también en el contexto de la ley de enjuiciamiento criminal y en realidad del ordenamiento jurídico, hasta cierto punto, porque no cabe duda que podemos hallar y hallamos a veces contradicciones, antinomias, entre una disposición jurídico-penal y una disposición jurídico-civil, entre una disposición jurídico-penal y una norma de derecho internacional. Todo esto es perfectamente posible. Por eso digo, esa contextualización de la frase aislada no puede llevarnos a decir lo vamos a interpretar armonizándolo con todo, porque entonces jamás habría antinomias y sí las hay. El jurista ha elaborado en el desarrollo de la ciencia jurídica un arte de interpretación que en el pensamiento contemporáneo se ha nutrido también de la filosofía, y concretamente de la filosofía hermenéutica, descubriendo que la interpretación siempre está mediada por los esquemas conceptuales del propio intérprete y por tanto que el contenido que vayamos a adscribir o atribuir al legislador nunca es
o muy a menudo, no es el textual. Esto el jurista ya lo sabía. Por ejemplo, dentro del derecho civil se desarrolló la teoría general del derecho con una hermenéutica jurídica que elaboró una pluralidad de criterios para entender no solo las leyes, sino, por ejemplo, los testamentos, otros actos jurídicos privados, los contratos, y se propusieron escalonadamente varios criterios hermenéuticos. Primero, el criterio literal. Los contratos han de interpretarse primero según la literalidad del texto en su contexto. Segundo, según la voluntad concorde de las partes contratantes. Criterio que en realidad puede y suele anteponerse al anterior, porque la literalidad puede ser engañosa. Eh, los, por ejemplo, en unidades de medida o en denominaciones. El tercero, en virtud de la normativa jurídica aplicable, porque para salvar el contrato hay que hacerlo en la medida de lo posible compatible con el ordenamiento jurídico. Cuando de manera irrecuperable, insalvable, contiene cláusulas opuestas al ordenamiento jurídico, esas cláusulas se dan por no escritas, se dan por nulas. De manera que esto fue incorporado en una reforma del Código Civil Español del año 1944, si no recuerdo mal, un preámbulo, un título preliminar del Código Civil, en que se formularon estos criterios hermenéuticos, pero el civilista tampoco nos aclara bueno, primero son pautas genéricas, como ustedes ven, muy flexibles, muy sujetas a, a entendimientos diferentes de qué quiere decir, qué es la literalidad. Y por otro lado, ¿qué pasa cuando colisionan unos criterios con otros? Por ejemplo, el que va adelante ha de anteponerse al que va detrás, el que se formula en primer lugar es el que manda, y los otros, cuanto más posterior, más subordinado, o al revés, porque podríamos interpretarlo al revés. Bueno, un ámbito en el cual la interpretación jurídica ha sido especialmente polémica y fértil es el de la jurisprudencia constitucional. ¿Por qué? Porque el legislador tiene la obligación, el legislador ordinario tiene la obligación de escribir leyes conformes con la Constitución. Y sus leyes han de entenderse de manera conforme con la Constitución. No porque, como alguien una vez hablando con un colega decía, no, yo no estoy de acuerdo con eso, porque la Constitución no tiene por qué haberlo previsto todo. No, la Constitución, el constituyente no lo ha previsto todo, no era omnisciente, ni se proponía serlo. Pero sí establecía unas normas tales que las normas que vengan después pueden entrar en colisión con las constitucionales y pueden no entrar en colisión con las constitucionales. Ahora bien, para no entrar en colisión con las constitucionales, esto puede ser de dos modos. Puede ser porque son conformes, porque no surge ni siquiera aparentemente antinomia, o porque surgiendo antinomia, aparentemente al menos, esta se puede disolver con una interpretación que haga decir al texto de la ley algo diferente, un poco diferente o muy diferente de lo que textualmente tomado estaría diciendo. En los sistemas que tienen jurisdicción constitucional, o sea, defensa jurisdiccional de la Constitución, sea difusa como el sistema norteamericano, sea concentrada como los sistemas europeos y latinoamericanos, hay una instancia, el juez, cualquier juez en Estados Unidos, aunque en última instancia es la Corte Suprema, o el Tribunal Constitucional en los sistemas de jurisdicción constitucional concentrada, que va a determinar si una ley es o no compatible con la Constitución y, si sí lo es, bajo qué interpretación.
En realidad, aquí hay un desarrollo jurisprudencial, porque la Constitución española, por ejemplo, no atribuye al Tribunal Constitucional más que la facultad de ser un legislador negativo. Era la idea originaria de Kelsen, de un Tribunal Constitucional como legislador negativo. Pero el Tribunal Constitucional español, a veces, empezó desde muy pronto, de los años 80, a veces para no entrar en colisión con el legislador, sobre todo al principio en que existía la ley orgánica del Tribunal Constitucional, había establecido el control previo de constitucionalidad, es decir, que un texto de ley, antes de entrar en vigor, en ciertas circunstancias, era sometido al dictamen del Tribunal Constitucional para saber si era o no conforme con la Constitución. Y este es el sistema francés, por ejemplo. En Francia, el Consejo Constitucional no puede cuestionar la constitucionalidad de una ley ya vigente. Pero cuando una ley es aprobada por el Parlamento, un determinado número de legisladores o de instancias jurídico-políticas determinadas están autorizadas a plantear una cuestión de constitucionalidad ante el Consejo Constitucional, que puede dictaminar su inconstitucionalidad. Bueno, esto que digo de que una ley vigente no puede ser cuestionada, esto ha sido hay una se produjo en el año 7, si mal no recuerdo, 2007, una reforma constitucional que permite al Consejo Constitucional, previa cuestión de question prioritaire de constitucionalité, a instancia de parte, el dictaminar la inconstitucionalidad de un texto vigente. Esta fue una reforma constitucional posterior. Bueno, desde muy pronto el Tribunal Constitucional español, para minimizar en lo posible la colisión con el legislador, ideó un recurso que era decir, la ley es constitucional siempre que se interprete en este sentido. Lo cual, evidentemente, está actuando de algún modo como legislador positivo. Es decir, está diciendo, está modificando la ley, quiérase o no se quiera, porque la ley en su literalidad ya no va a ser lo que esté vigente, lo que estará vigente es la ley como si se hubiera redactado tal como lo dice el Tribunal Constitucional. Pero notemos que en alguna medida, como el canon de jurídico o metajurídico de interpretar las leyes de conformidad con la Constitución es válido no solo para el Tribunal Constitucional, sino para la jurisdicción ordinaria, pues en última instancia la jurisprudencia del Tribunal Supremo, cuando dictamine en caso de duda sobre el sentido de una ley, que este es tal sentido determinado y no otro, porque es lo conforme con la Constitución, bueno, pues evidentemente de algún modo también está actuando como legislador positivo en alguna medida, dígase o no se diga. Lo que yo digo es que el derecho natural también, el derecho natural y concretamente la preceptividad del bien común, también el, el poder legislativo ha de entender la Constitución, porque la Constitución es una ley, la ley fundamental, en la medida de lo posible ha de entenderla de conformidad con el derecho natural y por tanto de conformidad con la preceptividad del bien común. El, el, el propio constituyente evidentemente está obligado a elaborar la Constitución obedeciendo al derecho natural, acatando, respetando y cumpliendo el derecho natural. No es jurídicamente omnímodo. La soberanía que se atribuye al poder constituyente es una soberanía limitada por la subordinación al derecho natural. El legislador positivo está subordinado a la Constitución y al derecho natural, e incluso más al derecho natural, de tal manera que estaría autorizado incluso a elaborar leyes anticonstitucionales si lo exigiera el derecho natural. El juez está obligado, cualquier juez, el Tribunal Constitucional,
la jurisdicción ordinaria está obligado a aplicar las leyes, o en el caso del Tribunal Constitucional, a declararlas o no constitucionales, de conformidad con la suprema preceptividad del bien común. El funcionario público está obligado a aplicar las leyes y demás normas jurídicas de conformidad con el bien común. Ahora, ¿qué pasa cuando se da cuenta de que esa lectura conforme con el bien común hace violencia al texto de la ley y además la conciencia jurídica no admite eh, no admite que se conculque el texto de la ley? Esto ya lo he abordado en lecciones anteriores. El juez ha de ser prudente, de tal manera que en función de la tolerancia que espere de la conciencia jurídica, podrá llegar su atrevimiento para atenerse al canon de interpretar según la preceptividad del bien común, o por el contrario, aunque sea a disgusto, aceptar el sentido literal de la ley. En toda la medida de lo posible, ha de interpretar según el bien común. Bueno, ¿y cuál es la medida de lo posible? Pues esto evidentemente habría que elaborarlo y desarrollarlo en un tratamiento muchísimo más amplio, hondo y detallado. Pero está claro que el apartamiento, para que sea posible, el apartamiento de la literalidad tiene que hacer la menor violencia posible al texto de la ley. Porque hay casos en los cuales la violencia salta a la vista, hiere a los ojos, hace daño a los ojos y evidentemente acudir a hacer violencia a la ley de ese modo redunda en descrédito, en desprestigio del juez y no va a prosperar. Y, por supuesto, también viene dada la medida de lo posible, como antes decía, por razones prudenciales. ¿Cuál es la conciencia jurídica? Si esta conciencia, evidentemente la conciencia jurídica nunca es monolítica y además siempre es influenciable por las nuevas, porque a veces parece consolidada, parece inalterada y hay una primera sentencia que la modifica, que es muy atrevida, pero eso va a prosperar. Hay evidentemente un factor de riesgo. El juez también a veces tiene que tiene que asumir un determinado riesgo de la innovación. Tiene que operar en ese juego difícil. De nuevo, aquí hay una captación que no se puede arreglar por ningún algoritmo, por ningún criterio exacto. No, esto no es una ciencia exacta. Hay una cuestión de apreciación, de ojo jurídico, que le permita determinar con un margen de riesgo cuál es qué opción es aquella que va a resultar compatible con una interpretación razonable, aunque no sea literal, de la ley, que pueda colisionar con la interpretación textual, pero sin franquear un umbral de inverosimilitud en ese desvío, que sea admisible por la conciencia jurídica y, sobre todo, que sea acorde con la preceptividad del bien común. Pero hay una última dificultad, y es que ustedes me dirán, bueno, cada juez va a entender el bien común a su modo. Entonces, porque ya sabemos que el bien común tampoco es monolítico. El bien común es complejo y el bien común encierra contradicciones entre unas facetas y otras. El bien común es la máxima cantidad y calidad de vida colectiva e individual. Pero entre cantidad y calidad puede haber colisión entre diversos componentes de la calidad,
y a veces, lamentablemente, entre unos y otros porque hay sacrificios. Es muy complejo el bien común y nadie tiene el monopolio de la comprensión del bien común. Por eso el ordenamiento jurídico ha previsto unos escalones: un juicio en primera instancia, juicio de apelación, un juicio de casación. Yo, personalmente, si me permiten esta pequeñísima digresión, soy más partidario de sistemas de jurisdicción constitucional difusos como el norteamericano que concentrados. Justamente porque en los concentrados la decisión sobre la constitucionalidad o no de la ley se ventila en primera y última instancia en el Tribunal Constitucional, que puede equivocarse y que se equivoca y que se ha equivocado. Hay sentencias, fallos del Tribunal Constitucional que yo considero rotundamente erróneos. Por ejemplo, la sentencia sobre el matrimonio isogámico, sobre la ley de la reforma del Código Civil del año 2005 que permitía el matrimonio isogámico. No porque yo considere que el matrimonio isogámico sea entre dos individuos del mismo sexo sea contrario a la Constitución, sino porque la argumentación del tribunal y por tanto el sentido de su fallo me parece erróneo, clara y rotundamente erróneo. Es un caso concreto, hay otros muchos. Pero eh, sea erróneo o acertado, el inconveniente de que sea primera y última instancia es que no da lugar a todo ese proceso que en el sistema norteamericano se produce cuando, por ejemplo, un juez de California declara anticonstitucional una ley federal. Eso va a un juez de apelación, después va subiendo los escalones hasta llegar a la Corte Suprema. Eso da lugar a una controversia en la cual intervienen muchos más operadores jurídicos, muchos más juristas, y se puede llegar a una decisión, por consiguiente, más ilustrada, más pensada, que cuando es una primera y última instancia. Bueno, este es mi personal punto de vista, y creo que no soy el único. Pero en fin, hoy por hoy eso sería impensable y dejémoslo como está. De manera que, por eso digo, el juez ha de leer la ley en la medida de lo posible, de conformidad con la preceptividad del bien común, de conformidad con el derecho natural, y someterse a la dura lex sed lex, es decir, a la dureza del texto de la ley contrario al principio del bien común, cuando no le quede otro remedio y cuando, habiéndolo considerado y pensado y ponderado, ha llegado a la conclusión de que no es posible aplicar la interpretación según el bien común por alguna de las razones que he invocado, porque sería hacer una violencia excesiva al texto de la ley o porque la conciencia jurídica no lo consentiría y su decisión quedaría en un gesto puramente simbólico que redundaría incluso en su propio descrédito o en descrédito de la interpretación que él desearía hacer prevalecer. Nada más, con esto termino y les doy cita para la próxima lección laurentina, agradeciéndoles su fidelidad a esta serie de charlas en las cuales vamos reflexionando, ahondando sobre el alcance del racionalismo jurídico.